Hola a cada uno de ustedes, para mí es un placer volver a acompañarles por segundo día consecutivo en el estudio de esta linda carta de Juan. Vamos a estudiar hoy el capítulo 2 y vamos a hacer la continuación del capítulo 1, que fue un capítulo precioso y lo noté ayer al poder leer sus comentarios, al poder leer sus opiniones en el tiempo que tuvimos de interacción unos con otros en el en vivo, ¿sí? Entonces, en este tiempo pude ver que fue impactante lo que Juan quería compartirnos. Se logró el propósito de Juan que nos dejó ver en el capítulo 1 y era manifestarnos el afán, la preocupación de que más personas conociéramos a Dios y a Jesucristo y que pudiéramos por medio de su limpieza de nuestros pecados, por medio de su sangre, poder llegar a tener comunión con Dios y con Él. No solo eso, sino que hubiera una evidencia de cambio en nuestra vida a causa de esa comunión. Si estamos con la luz, nosotros deberíamos también ser luz. Ahora bien, ¿cómo ser diferentes? ¿Cómo notar ese cambio? ¿Cómo decir, Andrés, yo antes de Cristo era una persona oscura, era una persona que vivía en pecado, no sentía que hubiera resplandor de mí, de Dios en mí? Ahora que estoy en Cristo, ayer que tomé la decisión de entregar mi vida a Jesucristo, ¿cómo puedo evidenciar ese cambio? Sería interesante decir, ¿cómo puedo hacer la diferencia? Y sí bien, porque Juan toca ese tema en este capítulo. Dice, yo quiero que tú seas diferente. Necesitas a Jesús, necesitas confesar tus pecados y serás limpio. Pero ¿cómo vive un cristiano? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Ahora, cuando hablamos de estudio bíblico, yo quiero que tengamos muy en claro que es diferente una lectura bíblica. No estoy diciendo que una lectura bíblica no sea eficiente o no sea muy útil. Claro, tú lees la Biblia en la mañana, sales y estás meditando durante el día lo que leíste. Pero cuando hablamos de estudio bíblico, queremos decir que es el tiempo en el que tú te concentras a extraer de la palabra de Dios una, dos, tres veces la intención, el significado, con las ganas de aplicar a tu vida. Entonces no solamente es un tiempo de lectura, sino que es un tiempo en el que oras, es un tiempo en el que estás en comunión con Dios, vas a la Biblia, buscas, escudriñas lo que está en la palabra de Dios y después de eso tienes un tiempo con Dios y dices, Señor, ayúdame a tener un cambio en mi vida. Por eso es que cuando hablamos de tiempo de estudio bíblico es extenso, ¿sí? No es muy extenso, pero sí es bueno que tú separes un tiempo durante el día y digas, voy a hacer mi estudio bíblico con tu Biblia, tu cuaderno, tu lápiz para tener tus apuntes y que sea más como un diario de estudio. ¿Listo? ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué cambios voy a hacer hoy en mi vida a causa de lo que aprendí? Ahora bien, hoy vamos a estudiar el capítulo 2 de Primera de Juan. Son 28 versículos y vamos a intentar acabar los 28 versículos. En caso tal, va a quedar tarea para que ustedes continúen en casa. Yo sé que lo van a hacer muy bien. Son unos duros, por lo que me di cuenta ayer, muy atentos y muy buenos aportes en nuestro tiempo de reflexión. Vamos a hacer algo y quiero que volvamos a orar poniendo en manos de Dios este tiempo, ¿sí? Orar hace parte de este estudio que es importante que ustedes no olviden estas tres siglas. Cuando vayan a estudiar la Biblia, tengan en cuenta la O de la observación, ¿correcto? La I de la interpretación y la A de la aplicación. ¿Listo? Entonces la observación es cuando tú miras lo que está en el texto. Este mirar lo que está en el texto me gusta muchísimo porque no es que tú traigas una idea acerca de lo que yo pienso que dice el texto, sino que me deshago de cualquier idea y voy al texto directamente. Esta interpretación es cuando logramos entender el significado que tenía el autor para el pasaje. Y hay un ejemplo que quiero compartir hoy, que tengo un poco más de tiempo, acerca de la interpretación y su importancia, ¿sí? Porque a veces cuando tomamos el texto bíblico a la ligera, no entendemos de una manera correcta lo que el autor quería decir. Entonces la interpretación requiere que nosotros entendamos la idea cuando el autor escribió.
Y hay dos ejemplos y quiero que ustedes me ayuden a asimilar este ejemplo. Y está en el Salmo 119, versículo 62. Y en ese salmo hay una palabra que es despojos. Para nosotros en este tiempo, despojos, y haga el ejercicio en casa, significa algo de lo que me despojo. ¿Sí? Eso sería un despojo. Pero cuando hablamos de despojos es como un lugar donde ponemos las cosas que no nos sirven o de las que nos hemos despojado. Entonces vendría a ser como algo que no es tan útil o que ya no es necesario para nuestra vida. Y en ese salmo que les acabo de decir, dice David que me regocijo en la palabra de Dios como el que haya muchos despojos. Entonces, una lectura rápida para alguien que no conoce el contexto del escritor sería, bueno, yo me gozo en la Biblia, como el que haya muchos desechos. y no es la idea que está transmitiendo David, sino que el ejercicio de interpretación es cuando yo investigo un poco más y puedo mirar en otras versiones de la Biblia para ver qué palabra me puede ayudar a entender mejor lo que el autor quería decir. Y claro, despojos significaba en el tiempo que fue escrito ese salmo las cosas valiosas de las cuales una nación despojaba a otra nación cuando estaban en guerra. Es el famoso botín de guerra o son los tesoros. Entonces, el significado de este salmo es que me regocijo en la palabra de Dios como el que haya muchos tesoros. Y así podemos entender mejor lo que quiere decir la Biblia para nosotros, y es que es un tesoro cada vez que nos acercamos a su palabra para nuestra vida. Hay otro ejemplo que voy a darles mañana acerca de la interpretación. La aplicación es cuando nosotros decimos, bueno, ahora ¿cómo esto lo voy a poner en práctica en mi vida? Y me gusta hacer una flecha hacia mí o una dirección hacia mí, porque la aplicación es cómo voy a decirle yo esto a otros que lo hagan. La aplicación es algo que nace de ti. Si tú quieres que alguien haga otra aplicación, estudia, observa la Biblia con ellos, ayúdales a interpretar, pero que la aplicación surja de ellos porque tiene que ser directamente de la palabra de Dios hacia cada uno de nosotros. Y espero que las aplicaciones que pudimos hacer ayer hayan sido muy útiles para el cambio de nuestra vida. Ahora sí, ya no olvidando esto, vamos a orar para estudiar estos versículos para esta mañana. Señor Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, por este tiempo tan especial que los hermanos han apartado, Señor, de su día para conectarse contigo, Señor. Pero conectarse de una manera especial, Señor, aunque sea virtual, podemos abrir nuestra Biblia cara a cara, Señor, y poder decir, bueno, Dios, háblanos. Que cómo el Espíritu Santo tiene unas palabras muy hermosas de Juan, cómo este escrito de Juan sigue siendo valioso para nuestros tiempos, Señor, y cómo puede impactar tanto en nuestra vida como en la vida de las personas que nos rodean, cómo otras personas van a ser iluminadas con mi actuar, Señor. En Cristo Jesús damos muchísimas gracias por este tiempo. Amén. Bien, ahora, si usted no sabe cuándo ya entendió algo, le voy a dar un tip. Y el tip es que usted entendió algo cuando pueda decirlo en sus palabras, ¿vale? Entonces, cuando usted haga este estudio y pueda decir en sus palabras, mantener la idea del autor, es porque logró entenderlo. Por eso es que yo les animo, no lo hicimos ayer, y es que cada vez que usted estudie un capítulo de la Biblia, usted pueda escribir en sus palabras lo que usted entendió de ese capítulo. Es como si le hiciera la competencia al que hizo los títulos de la Reina Valera, pero no es lo mismo, sino que es que usted pueda capítulo a capítulo decir, yo de este capítulo aprendí que Dios, yo del capítulo 1 de Primera de Juan aprendí que Dios es luz y yo debo iluminar. Entonces, cuando hacemos este ejercicio, está quedando plasmado lo que yo entendí de ese pasaje y va a ser más difícil que se le olvide. Entonces, vamos a los primeros versículos del capítulo de Juan y vamos a hacer la lectura completa de los primeros 17 versículos. Luego vamos a seguir las instrucciones de la observación y vamos a empezar a marcar el texto. Espero que este tablero nos pueda ayudar para hacerlo más claro si ayer no fue lo suficientemente claro. Y dice así, hijitos míos, y me gusta, y quiero hacer un paréntesis acá, cómo el autor se toma esta confianza, se toma este amor, esta forma tan especial de comunicarse con los lectores.
para el autor ya está partiendo de que al escuchar esa noticia, todos queremos ser hijos de Dios y por lo tanto nos escribe, hijitos míos, con cariño. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿Quién es ese abogado? Jesucristo, y Él es justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los pecados del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículo 7. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz, y escuchen bien, y aborrece a su hermano, ¿está aún en qué? En tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijos, vuelve y da otra razón por la cual escribe a los hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, de nuevo, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa con él? Permanece para siempre. Bien, les pregunto de nuevo, con lo que leímos y la forma en la que estuvimos leyendo, ¿de qué temas trata este capítulo 2? ¿Cuáles podrían ser esas palabras clave que el autor repite porque tiene la intención de que entendamos acerca de ese tema? Miren en sus guías, y si no tienen las guías lo vamos a pausar aquí. Hay una palabra que se repite y es muy central en el texto, y esa palabra es amor. ¿Sí? Está hablando del amor. Esta palabra no la vimos ayer. Ayer vimos el primer noticia y es acerca de la luz y la comunión con Dios. Y hoy estamos viendo un nuevo mandamiento y es el amor. ¿Cómo lo vamos a marcar? Lo vamos a marcar con un corazón sobre el amor. Igual, si ustedes ven la palabra aborrecer, ¿cómo marcaríamos aborrecer? Haríamos un corazón, pero lo tachamos. ¿Listo? Porque es el opuesto. Hay otra palabra que también menciona muchísimo aquí el autor y es permanecer. Esa palabra permanecer la vamos a encerrar con subrayarlo con una línea ondeada. Permanecer. Pero también hay otra palabra y es pecado. Como lo marcamos ayer, lo encerramos en un recuadro. Hay un personaje, y aquí yo quiero que pongamos muchísima atención, porque así como está amor, está luz. Y la luz habíamos dicho que lo íbamos a hacer con una velita. Pero también está la palabra tinieblas.
hacemos la velita y la tachamos. Ahora, hay un personaje que está girando en medio de todos estos temas que está hablando el autor en estos versículos. Hay un personaje por el cual podemos ser luz, hay un personaje que nos mostró su amor, hay un personaje en el que debemos permanecer y hay un personaje que nos quita el pecado. ¿Quién es ese personaje central en estos temas? Muy bien, es Jesús. Entonces, vamos a tomar, y cada vez que veamos una referencia a Jesús, la vamos a encerrar en una cruz. ¿Listo? Jesús en una cruz. Entonces, vamos a leer juntos, pero quiero que quede claro algo. Y es que a veces nosotros encontramos la palabra Jesús y es fácil de marcar. Pues cada vez que yo vea a Jesús, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una cruz. Eso es una cruz, en teoría. Pero a veces en la literatura bíblica y cualquier literatura no siempre se escribe el nombre o el sujeto que es Jesús, sino que a veces se usan pronombres. Un pronombre es la palabra que se usa para hacer referencia acerca del sujeto, pero no usar su nombre. Entonces el pronombre de Jesús puede ser su, un pronombre posesivo puede ser sus, ¿sí? Eso es un pronombre y también lo vamos a marcar con una cruz. Entonces, vamos a leer juntos y vamos a marcar. Ese es el ejercicio que hacemos nosotros en el video. Las preguntas de reflexión, pues las intentamos tratar en nuestro en vivo después del video. Vamos a hacer esto, vamos a hacerlo muy despacio porque no quiero que perdamos la idea de lo que estamos estudiando. Y si tenemos alguna duda, pues lo podemos resolver ahorita más adelante. Sería genial, como le mencionábamos ayer, que si alguien tiene colores, también pueda usar colores para hacer mejor el trabajo. Entonces miren el versículo 1 que dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no ¿qué? Muy bien, no pequéis. ¿Qué hacemos en pequéis? Hacemos un recuadro. Esta es la idea que el autor viene trayendo del capítulo anterior y dice: oigan, ya les dije que si confiesan sus pecados, Dios es fiel y justo y les va a perdonar. Pero les escribo esta carta, este segundo capítulo o esta segunda idea, porque los capítulos fueron insertados después en la Biblia. Antes la Biblia no tenía capítulo 1, 2, 3, y 4 y 5, sino que eran ideas, completamente la carta. Entonces, continúa la idea y dice: oigan, recuerden que esto que les estoy escribiendo es para que no pequéis. No tiene sentido. Si tus pecados fueron perdonados, ¿por qué seguir pecando? Ahora bien, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es ese abogado? Jesús. Vamos a marcar Jesús. Ahora, ¿qué dice de Jesús? El justo. ¿Sí? Ahora yo lo escribo allí porque acuérdense de lo que les dije ayer, podemos hacer listas. Cada cosa que tú aprendes de Jesús, puedes enlistarlo, escribir el versículo en el que lo aprendiste, versículo 1, y puedes hacer una lista temática acerca de todo lo que dice Juan sobre Jesús. Ahora dice, él mismo, ese él es un pronombre de Jesús. ¿Qué hacemos sobre él? Hacemos la cruz, ¿vale? Es un pronombre. Entonces miren lo que dice: él mismo es la propiciación. Otra cosa que aprendemos de Jesús, que es justo y que es la propiciación. ¿Qué es propiciación? Fácil, es el pago, ¿vale? Él es el pago por nuestros pecados, marquemos pecados. Y no solo por los nuestros, cuando está diciendo los, hace referencia a pecados de nosotros, sino también por los, enciérrenlo en un recuadro, pecados de ¿quién? Del mundo entero. En el caso donde dice los nuestros y los del mundo entero, es pecado y lo podemos encerrar en un recuadro. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿Conocer a quién? Muy bien, a Jesús. Ahora, conocerle. ¿Qué podemos marcar nosotros en donde dice conocerle? Ese le es Jesucristo. ¿Listo? Conocerle.
Muy bien, seguimos nosotros aquí entonces. Si guardamos los mandamientos de quién? De Jesús. Mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo he llegado a conocerle a Jesús y no guarda los mandamientos de Jesús, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente, ¿qué cosa? ¿Qué palabra vemos ahora? Amor. En él, el amor de quién? De Dios se ha manifestado, o se ha perfeccionado, perdón, en sus Biblias. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, en Jesús, márquenlo por favor, ¿cómo debe andar? Como Jesús anduvo. Ahora, si no sabemos cómo anduvo Jesús, pues vayamos a los evangelios y miremos, hagamos un estudio de cómo fue el vivir y el andar de Jesús. Versículo 7 dice, Juan, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. Esto lo sabían desde antes, porque habéis tenido desde el principio el mandamiento antiguo y es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. ¿Qué hacemos? En tinieblas lo marcamos y la luz que está alumbrando. Versículo 9. El que dice que está en la luz, marquemos luz, pero ¿qué hace? Muy bien. Aborrece a su hermano. Está aún ¿en qué? En tinieblas. No ha habido un cambio en él. Por eso es que no podemos decir que somos cristianos y seguir siendo iguales. El que ama, márquenlo por favor esa palabra clave, a su hermano, ¿qué está haciendo él? Hagamos una línea ondeada en permanece en la luz y marquemos luz. Y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece, márquelo, a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Es bueno que marquemos tinieblas esa cantidad de veces y veamos que debe haber un cambio en nuestra vida. Versículo 12 al 17 dice, os escribo a vosotros hijos, porque vuestros pecados, marquémoslo, han sido perdonados. ¿Por quién? Por un pronombre de Jesús, su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis el que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, porque conocéis ahora el Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio, y os escribo a vosotros, jóvenes, y dice, porque sois fuertes, y la palabra de Dios, ¿qué? Permanece. Ya hemos marcado permanece 2 veces. Ténganlo en cuenta porque cada una de estas palabras nos va a servir para tener nuestro tiempo ahora de reflexión. Y habéis vencido al maligno, versículo 15. No améis, márquenlo, pero marquen el no también, por favor, porque si no vamos a pensar que es améis. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa con él? Permanece para siempre. Ahora, terminamos nuestra observación, terminamos el trabajo. Ahora voy a leerles para que vayan meditando las preguntas y puedan después compartir sus respuestas de acuerdo a lo que vieron en este estudio en nuestro tiempo de reflexión.
Reflexionemos. Según el versículo 1, ¿por qué escribe Juan? Juan en este capítulo da 3 razones por las cuales nos escribe, pero díganme cuál es la del versículo 1. ¿Qué aprendiste al marcar las referencias a Jesucristo? Aparte de que Él es justo, aparte de que Él es la propiciación o el pago, ¿qué más aprendiste al marcarlo en el texto? ¿Qué cosas debe hacer el que dice que permanece en Jesús? Hay una lista que vale la pena hacer. ¿Cuáles son las características de alguien que anda en tinieblas? ¿Cuáles son las características de alguien que anda en luz? Según Juan, capítulo 2. ¿Cuál es la relación que hay entre amor y luz? ¿Cuál es la relación que hay entre aborrecer y tinieblas? ¿Cuál es la apariencia de un cristiano de acuerdo a este pasaje? Escríbalo bien. Y última pregunta, que es más una pregunta de aplicación. ¿Tú estás caminando en amor con tu hermano? Bien. Entonces, fue un gusto tenerles. Vamos a verlos ahorita y quiero escucharlos. Quiero escuchar qué aprendimos de este tiempo. No solo eso, sino que los versículos restantes usted tiene que desarrollarlos en algún momento durante el día. Porque mañana vamos a iniciar inmediatamente con el capítulo 3. Entonces, Dios les bendiga. Si hay alguna pregunta también me la pueden hacer. Yo en el vivo voy a dejar mis datos, mi número de teléfono, mi cuenta de correo, para que podamos mantener un contacto si quieres tener más información de cómo estudiar tu Biblia solo